Bendiciones en este día y bienvenidos a tu devocional. Uno de los temas en crecimiento en estos tiempos es el tema del cristianismo progresivo o Progressive Christianity. Aunque quizás el término te parezca un poco confuso, su metodología no te será extraña, ya que quizás has visto o has hablado con supuestos creyentes que abrazan esta errada inclinación teológica. Entonces, ¿qué es el cristianismo progresivo y de dónde nacen sus raíces? ¿O cómo podemos reconocer un cristiano progresista? ¿Y cuáles son los peligros de esta posición teológica? Este término se compone de dos palabras, una cristianismo y la otra progresivo. Cuando se habla de progresivo, se habla de algo que cambia o evoluciona a través del tiempo. Este busca expresar un pensamiento o un conjunto de ideas que cambian o avanzan según la cultura, el gobierno o los ideales de cada individuo. Entonces, cuando se presenta este término cristianismo progresivo o Progressive Christianity, estamos hablando de una ideología cristiana que afirma que las bases bíblicas establecidas por Dios han ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. Esta ideología afirma que muchas de las doctrinas esenciales han ido cambiando. En muchos casos, estos han llegado hasta el punto de idealizar a un Cristo que acepta a todos y que simplemente busca amar sin pedir nada más a cambio. Un Cristo que acepta todo y no juzga nada, ni juzga a nadie. Esto es como si Jesús fuera un tipo de Barney celestial que siempre dice, I love you, you love me, we are a happy family. Y aunque como siempre, muchas de estas cosmovisiones erradas contienen verdades parciales, tal como la serpiente que en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, le dijo a Eva en el jardín del Edén lo siguiente, si comes del árbol, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. En una entrevista en el programa de Cassie Graham Lynch, titulado Fearless, la apologeta Lisa Childers fue entrevistada para tocar este tema del cristianismo progresivo, ya que ella se especializa en este tema. Childers, en su entrevista, dijo lo siguiente sobre las personas que siguen este movimiento, y cito, se trata de personas que conservan la etiqueta de cristianos, pero buscan reexaminar, redirigir y, a menudo, rechazar las afirmaciones fundamentales del evangelio cristiano histórico. Childers, quien escribió un libro titulado Another Gospel o Otro Evangelio, comunicó durante esa entrevista que ella fue retada por un supuesto pastor a desconstruir su fe. En el artículo que relatan estos sucesos, el cual podemos encontrar en la página es.billygraham.org, continuó diciendo sobre esta entrevista que Childers durante muchos años luchó con preguntas profundas hasta que Dios intervino y la condujo de vuelta a su verdad. En el fondo, el cristianismo progresivo es una religión diferente, explicó Childers. Se trata de un conjunto de creencias que te presentan un Dios diferente y un Jesús diferente, no un Jesús que pueda salvarte. El cristianismo progresivo también abraza diferentes ideologías como el derecho al aborto, el matrimonio entre el mismo sexo y la justicia social en vez del evangelio de la cruz. También esta contradice el arrepentimiento, la necesidad de la vida santa, la inerrancia de las escrituras y las disciplinas espirituales. Entonces, como creyentes, mirando este tema desde un plano amplio, debemos de entender que este movimiento se ha infiltrado en algunas iglesias con el objetivo de desconstruir para desviar a los hijos de Dios. El término desconstrucción, como la palabra claramente lo indica, busca desmantelar completamente los fundamentos establecidos por décadas para restablecer un nuevo fundamento. Este movimiento del cristianismo progresivo nace mano a mano con el famoso movimiento de la Ilustración, el cual nace y toma parte en el siglo XVII en Francia y luego se extendió por toda Europa. El movimiento afirmaba que la verdad no se encuentra fuera del hombre, sino que dentro del hombre. En cierta parte, este movimiento de la Ilustración, o mejor conocido en inglés como The Enlightenment,
llega como respuesta de grandes pensadores de la era moderna en búsqueda de respuestas sobre la vida. Este nace como una crítica a la forma religiosa de gobierno de la Iglesia Católica Romana por casi 1500 años. Muchas de sus críticas eran en contra de la intolerancia religiosa, las tradiciones religiosas. Esta también afirmaba que la religión debía de ser entendida a través de la razón humana, ya que la verdad se encuentra en el hombre y no fuera de él. Su finalidad era descubrir el mundo por medio de la observación y del uso del razonamiento humano. Este movimiento dio como resultado a otros grandes movimientos como la alta crítica, la teología liberal, el cristianismo progresivo, y abrieron las puertas para el posmodernismo. Aunque me gustaría hablar sobre estos movimientos que surgieron de la Ilustración, lo vamos a dejar para otros devocionales. En los pasados meses me he visto en conversación con amigos que salieron de iglesias de la prosperidad dolidos y decepcionados. Muchos de estos han caído en el cristianismo progresivo. Lamentablemente, esta es otra de las artimañas de Satanás para confundir a los escogidos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo les recuerda a sus discípulos en Mateo 24:24 que surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, y aún a los elegidos. Pero más adelante, después de la muerte y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, advierte a las iglesias entre el año 80 al 90, queriendo decir entre 40 a 50 años después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sobre aquellos que se levantaban de entre los cristianos a llevar un evangelio diferente. Juan advierte de esos supuestos anticristos que en el griego original nos habla de aquellos que son adversarios del Mesías. Juan en sus 3 cartas nos muestra señales que pueden ayudarnos a entender nuestra propia cosmovisión y las de los demás. Todos nosotros somos teólogos, ya que todos nosotros tenemos una percepción acerca de quién es Dios y cómo éste se ha dado a conocer por medio de su palabra. Por eso es necesario que filtremos nuestra mente a través de las Escrituras y no que la razón humana sea la que juzgue la palabra de Dios. Estos anticristos de los cuales Juan advierte en sus cartas buscaban negar la encarnación de Cristo, su palabra y el pecado original del hombre. Por medio de las 3 cartas juaninas podemos encontrar 10 advertencias que Juan escribe a la iglesia de Cristo. La primera diciendo: si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos, yo he llegado a conocer a Cristo y no guardo sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está en las tinieblas. El que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso, y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Octavo, aléjense de los ídolos. Noveno, el que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, es decir, que Jesucristo se encarnó y caminó entre nosotros, es un engañador y anticristo. Y décimo, el que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Quizás te preguntas por qué he leído estas 10 advertencias juaninas, pero creo que todos nosotros, si somos llamados discípulos de Cristo, debemos de autoexaminar nuestra cosmovisión constantemente a la luz de las Escrituras y renovar nuestra mente, ya que esto es un llamado bíblico, como vemos en Filipenses 4:8, Proverbios 23:7 y Efesios 4:23. Muchos de nosotros debemos de arrepentirnos, ya que hemos creído muchas de las corrientes anticristianas que no están centradas en la palabra de Dios. Muchas corrientes que son parte del engaño de Satanás para desviarnos de la verdad. Y para finalizar, mis hermanos, quiero darles 3 consejos prácticos que me han ayudado a buscar de la verdad de Dios.
Número 1. Confía en la inerrancia de las Escrituras. Las Santas Escrituras han sido preservadas por Dios y éstas no tienen error. Ellas han guiado a los santos de Cristo a través de la historia de la humanidad. Y tú no eres la excepción. Número 2. Busca una iglesia local y otros hermanos que puedan retar tus pensamientos. Muchas veces vivimos un cristianismo aislado. La palabra completa fue escrita para la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, los santos de Israel y el pueblo escogido de Dios. La palabra de Dios no nos llama a ser cristianos aislados. Si eres un verdadero creyente, recuerda que el no congregarte es desobediencia a Dios, por ende, pecado y rebeldía del corazón. Y número 3, estudia la historia de la iglesia. Aprender de los errores y las verdades de otros hermanos a través de los 2000 años de la historia de la iglesia nos puede ayudar a no caer en las herejías del pasado. Esto también nos puede ayudar a entender cómo otros hombres de Dios vivieron por fe y nos puede servir de gran inspiración. Finalmente, recordemos que nosotros no somos los autores de la verdad absoluta, sino que solo Dios y su verdad es inmutable. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su verdad es santa y suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Bendiciones.